Bueno, entonces vamos a ver un caso clínico en relación a lo que vimos la clase anterior, que fue eh, los trastornos de personalidad del clúster A. Entonces, bueno, él es un hombre de 45 años, es originario y residente de la Ciudad de México, es médico con especialidad en neurología y también tiene una segunda licenciatura que es en Derecho, pero está a trunco. Es casado, de hecho su esposa también es médico pediatra y tienen una hija. No tiene una religión y labora institucionalmente, trabaja en el IMSS y además de tener consulta privada. Si en algún momento tienen alguna duda o quieren saber más información, me la pueden preguntar, ¿vale? Entre sus antecedentes de importancia, no hay antecedentes familiares relevantes o que se tengan que referir. En sus personales patológicos, bueno, es hipertenso, tiene tratamiento a base de losartán y está controlado. Tiene diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, tiene un tratamiento institucional, eh, está tomando fluoxetina en 80 miligramos al día, clonazepam 2 miligramos al día, y en su última valoración le agregaron quetiapina 50 miligramos por la noche. No tiene ningún otro antecedente importante. El motivo de consulta es que presentó una crisis de ansiedad. Él refería miedo intenso, preocupación constante por enfermarse y morir tras la pandemia, ante la necesidad en su trabajo de ingresar a área COVID, actividad que él insiste no está dentro de sus actividades según su contrato. Porque recordemos que él es neurólogo. Ahora que hay que aclarar que en la cuestión de la pandemia, cuando se empezó fase 3 de la pandemia, en medio institucional, la consulta externa se cerró y hubo una situación de reconversión hospitalaria. Entonces, todos los médicos especialistas nos tuvimos que integrar a equipos COVID e ingresar a área COVID, a atención de pacientes, pues, COVID. Entonces, fue algo pues muy difícil de afrontar para el gremio médico en general, sobre todo los que tenemos una especialidad pues diferente a medicina interna. Entonces, bueno, el padecimiento es un padecimiento de larga evolución, ha tenido conflictos frecuentes en su área de trabajo, con sus compañeros y también con las autoridades del hospital. Es sumamente ansioso, tiene múltiples preocupaciones, es irritable, regularmente es aislado, no tiene amigos. Se reciben quejas constantes por parte de sus pacientes, quienes regularmente lo refieren como grosero y muy soberbio. Regularmente hay conflictos en la sala de espera, le tocan, hay muchas quejas en su manera de tratar a los pacientes. Tras el inicio de la pandemia, o sea, a partir de marzo, hubo descuido de su autocuidado, insomnio. Hay rigidez cognitiva, es sumamente normativo y relata que en los últimos 3 meses se ve obligado a levantar actas informativas al sindicato a 3 de sus compañeros de trabajo, ya que se han entrometido en la manera que trabajan, cuando no les compete, ya que ellos no son sus jefes, así lo refiere. Sospecha que sus compañeros hablan de él con las autoridades del hospital, puesto que no siguen ellos las reglas. Él refiere que además sus compañeros se volcaron en su contra, exigiendo que ingresara a área COVID. Se niega a participar en los equipos COVID, considerando que expone a sus compañeros y su integridad ante el riesgo de presentar una crisis de angustia dentro del área de COVID. ¿A qué sigue, Brenda, por favor? Ok, hasta ahí, ¿le preguntarían algo más o les interesaría algo más acerca de su padecimiento? ¿Qué más preguntarían? Le podría preguntar sobre su vida diaria, algo afuera del hospital.
Sí, como su vida familiar. ¿Qué le ¿Cómo va? preguntarías? ¿Cómo es la relación con su esposa y sus hijos? Su hija. Tiene una hija pequeña, él es sumamente aprensivo, ante cualquier dato de alarma la lleva al médico. Recordemos que su esposa es pediatra, entonces eso le da cierta seguridad de que ella no padece ninguna enfermedad, pero es sumamente aprensivo, teme por la seguridad de su hija, por la seguridad de su esposa, y ahorita casi casi quiere que su esposa deje de trabajar. No sé si es posible, pero hipotéticamente se podría preguntar si hay por parte de él alguien de confianza en el trabajo con el que se lleve o algo por el estilo. No hay nadie en el trabajo con el que se lleve. Regularmente solamente habla con el director, con su jefe inmediato, cuando existe alguno, y suele solamente ser cortés con los compañeros de trabajo, respondiendo el saludo, nada más. No tiene ningún amigo. Cuando sale del consultorio es únicamente a comprar una bebida a la cafetería y regresa a su consultorio. Desde que inició la pandemia, empezó a llevar equipo de seguridad eh, de manera exagerada, utilizando gogles, careta, N95, una vez que no habían dicho o no se consideraba necesario aún en el área en la que estaba trabajando. En algún momento llegó a comentar que para nada salía del consultorio, inclusive si tenía la necesidad de orinar, orinaba dentro del consultorio en una botella y la desechaba en el lavabo. ¿Qué más preguntaría? Dice que no tiene antecedentes patológicos personales. Tiene trastorno obsesivo compulsivo y tiene hipertensión. Doctora, también, bueno, le preguntaría si utiliza alguna sustancia o el abuso de alguna sustancia. No utiliza ninguna sustancia, pero está en tratamiento psiquiátrico, toma fluoxetina, clonazepam, y en su última valoración, su psiquiatra le agregó quetiapina. ¿Por qué? Porque había estado mucho más ansioso, pero tras la quetiapina estuvo muy disperso en su atención, incluso refirió alguna vez que de pronto iba conduciendo y llegó a su destino y se dio cuenta, por ejemplo, que la puerta del auto no estaba bien cerrada, ¿no? O sea, está muy disperso, muy ansioso, muy inquieto, muy así. No sé, ¿algo más? ¿Que también se lleva con sus papás, tal vez? No se desconoce la relación con sus papás. Doctora, nada más, dijo si era casado. Es casado, Casado, ¿no? casado, su esposa es pediatra y tienen Es una hija pequeña de 2 años. la única relación que ha tenido o ha tenido más antes. Oye, no, eso sí no, se desconoce esa información. Pero es muy poco sociable, es muy reservado en sus relaciones personales. Podría resultar increíble que esté casado y que tenga una hija. Parece que ya, pero quién sabe. ¿Qué más preguntaría? ¿No Y les interesa? aparte del lugar del trabajo, ¿ha tenido algún otro, o sea, como que algún otro problema? O sea, con sus vecinos, o no sé. Sí, suele ser sumamente desconfiado de las personas, es exageradamente normativo, suele, por ejemplo, reclamar si alguien se estaciona en un lugar indebido o tiene enmarcado el lugar de su entrada para que nadie se estacione ahí. Es muy, muy rígido, demasiado normativo. Recordemos que tiene trastorno obsesivo compulsivo, entonces las reglas para él son esenciales. Por ejemplo, es tan estricto que si su paciente llega a 7:05 y su cita era a las 7, él ya no lo ve, porque ya está fuera de su horario. ¿No les interesaría saber a qué se deben, por ejemplo, los conflictos o que les relatara uno de los conflictos con sus compañeros? Sí, se podría preguntar así sobre igual más atrás, sobre su infancia,
su adolescencia, cómo era en la escuela, o si tenía problemas en casa, cosas así. Claro, eso ahorita consideran así súper relevante que sea para el padecimiento actual. No. A ver, pero ¿cómo fue ese conflicto? Por ejemplo, uno de esos conflictos que ¿O podría- decía, ¿cómo eran? Les voy a contar uno. Él regularmente, bueno, está en consulta externa, él recibe pacientes de segundo nivel de atención, él es neurólogo, entonces llegan los pacientes para que les haga un diagnóstico, les ajuste tratamiento y o les inicie tratamiento y los regrese a su unidad de medicina familiar o bien les haga un seguimiento. Regularmente hay mucho conflicto porque él es exageradamente normativo, entonces para que un paciente llegue a su especialidad, él tiene prácticamente así la lista de los requisitos que debe de tener un paciente que envían al segundo nivel. Entonces, la nota de referencia, el electroencefalograma, la tomografía, estudios de sangre, si es epiléptico, los niveles séricos de valproato, qué sé yo. Y cualquiera de esos estudios, el paciente no lo trae, no lo recibe. Entonces, esos pacientes en muchas ocasiones pues no requieren toda la protocolización, sobre todo si son subsecuentes. Entonces, es muy frecuente que él regrese a los pacientes sin brindarles la atención porque no cuentan con todas las características que él considera necesarias. Entonces, hay quejas interminables en la jefatura, por ejemplo. Entonces, el último conflicto fue porque una de sus pacientes no llevaba los niveles de valproato y además, esta paciente, además de tener epilepsia, tenía pseudocrisis y hizo una pseudocrisis en el consultorio y él dijo entonces que ya era una urgencia, no la atendió, la paciente fue y se quejó con el director y entonces el conflicto fue con el director. Ese tipo de conflictos es los que suele tener. ¿Vale? Bueno, él es enviado de su Hospital General de Zona por parte de su psiquiatra al hospital psiquiátrico por ansiedad intensa, insomnio, además de tener interpretaciones delirantes. ¿Qué decía él? Que sus compañeros estaban en su contra, sobre todo después de que un médico internista le hizo el comentario de cuándo iban a entrar a área COVID. Errores de juicio y conducta, como conducir con la puerta del auto abierta, orinar en el consultorio en una botella, exagerar en las medidas de protección personal cuando todavía se consideraban innecesarias en el área donde él estaba trabajando, y bueno, y llega al servicio de urgencias con una presión arterial de 150-100, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 18, sin fiebre. ¿A qué sigue, Brenda? En la exploración física de relevancia, solamente diaforesis, rubor facial, taquicardia, lesiones dérmicas en ambas manos, sequedad en la piel y huellas de rascado, también en las manos. Okay. Antes del examen mental, ¿buscarían algo de manera intencional en la exploración física? Podríamos ver en sus manos. ¿Lesiones? Ajá. Solo hay como una dermatitis por contacto, por el uso continuo por el lavado frecuente de manos y el uso excesivo de gel, de alcohol gel y muchas huellas de rascado. Es lo que Una hay. pregunta, doctor. Y durante la exploración física que se hace, ¿él lo toma de una manera normal o hay como cierta restricción o vamos, no es abierto a la exploración? No, de cierta manera coopera, porque él está con mucho miedo de enfermar, entonces está cooperador hasta eso. Bueno, en el examen mental, un masculino de edad aparente similar a la referida como cronológica, alerta, ingresa con marcha rápida, viste ropa de acuerdo a edad y género, con deficiente cuidado, la camisa mal abotonada, usa mascarilla N95, cubrebocas, tricapa sobre la misma, gogles, careta de seguridad, desalineado, sin embargo cooperador,
coherente, congruente, orientado en espacio-persona, parcialmente en situación, verborreico, o sea, el lenguaje aumentado en velocidad, en volumen medio, la atención sumamente dispersa, adecuada comprensión, afecto hipertímico, está muy inquieto, humor displacentero, no se siente cómodo en la situación, matiz ansioso, los hace sentir ansiosos a ustedes, nada más de ver. Está irritable, suspicaz, ¿qué es suspicaz? Está desconfiado, está como observando hacia todos lados. No hay alteraciones en la sensopercepción, o sea, no hay alucinaciones visuales ni auditivas, no impresión alucinado. En el contenido de pensamientos se detectan interpretaciones delirantes. El doctor de medicina interna me preguntó en qué momento ingresaría a COVID, de que está molesto y está presionando al director para que nos obligue a entrar. Juicio catatímico, parcial conciencia de enfermedad y tiene proyección a futuro. No hay ideas de muerte ni nada por decir. ¿Tienen alguna otra duda en cuanto al examen mental? Algo que dijeran, me gustaría saber esto, o cómo se ve en esto, o qué preguntarían, o qué más verían. Tal vez sí es el ojo con sus cosas. No es celoso, pero es sobreprotector, muy aprensivo. Casi quiere que renuncie a su trabajo porque no quiere que haya algún riesgo de que se contagie de COVID. ¿Hay alguna forma de preguntar, por ejemplo, si ha ocurrido algún hecho importante para él en los últimos años? O sea, algo como una muerte, algo como un robo, algo por el que, No, por ejemplo, haya sido el causante del trastorno obsesivo compulsivo. no, en realidad el único factor así importante es el nacimiento de su hija, que tiene 2 años. A lo mejor yo le preguntaría, bueno, en este caso no está su esposa, ¿no? Pero preguntarle a algún familiar o a su esposa o a alguien cercano a él, ¿desde cuándo es así? ¿O en qué momento empezó a ser así? Eso sería muy importante. Pero lo poco que se sabe de su historia, por ejemplo, laboral, es que siempre ha sido así. Inclusive desde la residencia siempre ha sido así. Y llama mucho la atención que además empezó a estudiar Derecho. Es conocedor de todos los ítems del contrato colectivo de trabajo, de todas las normas oficiales y demás. Si revisan sus notas en alguna supervisión, ejerce, por decirlo de alguna forma, la medicina defensiva, justificando cada uno de sus actos con los pacientes y regularmente justifica cualquier situación respecto al comportamiento del paciente. ¿Cómo? El paciente acude, no trae los estudios completos, se porta agresivo con el médico, por lo tanto la atención se brinda de manera breve y, no sé, siempre utiliza la medicina defensiva. Siempre se cuida en exceso por alguna queja o algo así. En realidad, a pesar de que ha recibido muchas quejas, nunca ha tenido como una repercusión en el área laboral. Aunque hay muchas quejas, muchas. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, pues ya habíamos, ya les dije el diagnóstico en el eje 1, ¿cuál es? Obsesivo compulsivo. Ajá, ¿y qué otra cosa tiene ahorita? No, sí, pero en el eje 1 tiene otra cosa. ¿Insomnio? Pudiera ser insomnio, pero es un síntoma en realidad. Podría ser un trastorno adaptativo con humor ansioso, pero también puede ser crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Ahí tendríamos que hacer una anamnesis más profunda para ver si realmente entra en un ataque de pánico o si solamente es una cuestión adaptativa, secundaria a todo esto de los cambios en el rol de su complejo. En el eje 2 ya por ahí lo dijeron. Sí quedaría, pero no podría quedar mejor un esquizotípico.
Es como que de los dos, ¿no? No, porque El paranoide, o sea, sí estoy de acuerdo en que solamente en un momento, por eso le preguntaba a muchos, marcaba el hecho de que sus compañeros hablaban mal de él, nada más. Pero de ahí en fuera tiene o sea, hace como muchas cosas excéntricas, por ejemplo, lo de la botella, lo de llevar el carro con la puerta abierta. Entonces ya de ahí se va formando por un esquizotípico. Y además el esquizotípico, a diferencia del paranoide, sí tiene ideas delirantes, pero el paranoide no hace excentricidades, simplemente es ese efecto de suspicacia que tiene con todos los demás. Recordemos que él, el único como comportamiento aberrante que tuvo fue la cuestión del orinar en una botella dentro del consultorio. Pero eso fue por su temor intenso a salir del consultorio y exponerse al contacto con la gente. Entonces fue una medida extrema de seguridad para él. ¿Sí? No tiene creencias extrañas ni bizarras, entonces no tiene pensamiento mágico, ni se viste de manera, o sea, ahorita está desalineado y con la ropa desgarbada y un aspecto hasta con descuido de su autocuidado. pero eso sería Pero, por la evolución del trastorno. O y sea, es que sobre, tanto que se descuidó a sí mismo. exacto, es sobre todo por la parte adaptativa, porque ahorita está con mucho miedo, está angustiado, ¿sí? Pero no es extravagante. Entonces, por eso se descarta la cuestión del esquizotípico. No tiene un comportamiento bizarro o pensamiento, o digo, creencias bizarras o extrañas. ¿Sí? Simplemente ahorita su comportamiento, quizás sus errores de juicio, podríamos decirlo, es secundario al incremento de los síntomas ansiosos. ¿Por qué más lo dudarían? ¿O por qué más no lo centrarían en el paranoide? Porque también en el esquizotípico se supone que son personas que a pesar de su trastorno tienen en algunos casos, un buen grado de estudios. Y generalmente lo que hacen ellos es pues sí, como un efecto de grandeza sobre ellos mismos. Entonces, como empezaba de que era neurólogo, de que también le molesta que se metan con sus consultas, de que solamente como que tiene todo muy controlado y que es parte del obsesivo compulsivo, también, o sea, sí concuerdo que puede ser paranoide, pero también pensaba en esto. Recuerda que en el esquizotípico, más bien él considera que puede tener un poder superior o extraño, como la adivinación, o como leer las manos, o tener, no sé, un poder como de la metafísica y esas cosas, así como algo más esotérico. Él como tal no es así, más bien él es muy rígido, muy normativo, muy estricto. Entonces él dice, ay, bueno, si a mí me van a corregir, que sea mi jefe. O si a mí me va a llamar la atención alguien, pues que sea mi jefe. El paciente, pues ni al caso, porque él es de menor jerarquía que yo. Y mis iguales no tienen por qué entrometerse en mi manera de trabajar. Recordemos también que como rasgo característico, el paranoide es el litigante, ¿no? Entonces él tiene conocimiento de las reglas, de los protocolos, de los reglamentos y toma cartas en el asunto. O sea, el paranoide es el vecino que va y demanda al vecino porque se pasó 5 centímetros de la barda, ¿no? Porque su muro le está pasando humedad a su pared. Entonces, este paciente ha reportado a más de uno de sus compañeros con el sindicato por X situación, casi porque lo ven feo. Entonces, recordemos, eso es muy, muy, muy característico del paranoide, ¿sale? Ahora, otra cosa, él es aislado, no tiene amigos, pero tiene una relación de pareja, o sea, completamente disfuncional en sus relaciones sociales, no es. Él tiene una pareja, está casado y es funcional dentro de lo que cabe. Solamente ahorita, pues sí, disminuyó su escala en la funcionalidad, pues por todo lo demás, por lo actual, por la cuestión adaptativa. Ahora, en el eje 3, ¿qué tiene?
Ujú. ¿Qué otra? ¿Con qué presión arterial llegó? Ah, sí, hipertensión, sí, sí. Es hipertenso y está descontrolado. 150, más o ¿Mm? menos. Con 150 había llegado al servicio de urgencias, ¿no? Y 150 100, entonces está descontrolado. Bien. En el eje 3 ya vimos. En el eje 4, ¿qué habrá? No, Un mal ambiente de trabajo. Pues, como- Ujú. En el eje 4, pues sí, mal ambiente de trabajo, pobre socialización, principalmente, ¿no? Y en el eje 5, ¿en qué estará su funcionalidad? Pues aquí dice que no quiere ir al trabajo, no quiere entrar, no está siguiendo las indicaciones de su superior, no quiere entrar al área COVID. Entonces ahorita está más disminuido, son como 60%, tiene síntomas moderados, no está durmiendo, tiene errores de juicio, ¿vale? ¿Usa alguna otra? Así que harían con él. terapia. Recuerda, bueno, sí, es un trastorno de personalidad, tendría que llevar psicoterapia, pero no tiene conciencia de enfermedad y de mucho. ¿Qué harían con él? Está hipertenso, está en el servicio de urgencias psiquiátricas. ¿Qué harían con él? Está aterrado, no duerme. Pues primero le damos un fármaco para la hipertensión y segundo, es que la hipertensión al final es un resultado de la ansiedad. Entonces tendría que ser tratamiento para la hipertensión y posteriormente dar un fármaco para lo que es la ansiedad, ansiolítico. Un ansiolítico. ¿El diazepam para la ansiedad? No, porque ya toma clonazepam, ¿no? Algo así había puesto. Exactamente, recordemos que él ya tiene tratamiento. Entonces ese tratamiento pues se debe continuar. En teoría también tiene su tratamiento para la hipertensión, pero en este momento está descontrolada, que bien como dice Irán, puede ser un descontrol de manera reactivo por la cuestión ahorita ansiosa. Entonces les voy a decir qué hicieron con él. Acudió al hospital de urgencias, al psiquiátrico, perdón, y de ahí con una super emergencia hipertensiva como la que llevaba, que en realidad podían haber tratado con un antihipertensivo dentro de admisión continua, pues ellos no lo manejaron ahí, lo mandaron a Hospital General, a urgencias, para que le controlaran la presión. Eso es algo que se hace muy frecuentemente en los hospitales psiquiátricos, sobre todo cuando el enfoque de los psiquiatras de ahí es más manicomial. ¿Por qué? Porque la atención en un hospital psiquiátrico se considera una atención de tercer nivel. Entonces, si el paciente está médicamente enfermo o está inestable en la cuestión metabólica o hemodinámica, se tiene que referir al hospital general para que se estabilice y posteriormente regrese para considerar si se requiere un manejo intrahospitalario o no. Entonces eso hicieron, lo mandaron al hospital general. Una vez que se controló la hipertensión, lo regresaron al hospital psiquiátrico. Como estaba con interpretaciones delirantes, pues consideraron que, y el insomnio y demás, consideraron que valía la pena ingresarlo. Lo ingresaron, estuvo una semana en internamiento. Se consideró como tal que era un trastorno de personalidad paranoide más el trastorno obsesivo compulsivo, se ajustó su tratamiento y como buen abogado se amparó y no regresó a trabajar aún no regresa a trabajar porque seguimos en pandemia y está cerrada la consulta externa. Y el riesgo que tiene es de entrar a área COVID. Entonces él es muy abusado y pues no regresó al hospital y está amparado. Como buen paranoide y como buen litigista y como buen abogado. ¿Cómo la ven? Qué buena jugó Oscar.
No, pues cada quien. 150 a 100. Pues efectivamente, pero así son en el hospital psiquiátrico. O sea, pueden llevar una glucosa de 60 y entonces los mandan por hipoglucemia, cuando podrían darle de comer al paciente, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas es como el pretexto para batear pacientes. ¿Vale? Entonces, eso lo tienen que aprender, porque si ustedes un día en el internado quieren mandar a un paciente a internamiento psiquiátrico, pues deben de ver que todo esté bien, que su presión arterial esté bien, que no esté descontrolado de la glucosa, pedirle laboratorios y mandarlos así, perfectos médicamente hablando, para que se los acepten en el psiquiatra. ¿Vale? Okay, ¿alguna otra duda? ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, pues entonces sigamos. ¿Quién nos va a presentar hoy? Nosotros, doctora. Santiago y ¿quién? Ay, Magali. Ok. ¿Es Cluster B? Uh-huh. Brendan, ¿nos puedes apoyar con la pantalla, por favor? Ay, Santiago, ¿y quién me dijiste? Magali. Ok. Cuando quieran, chicos. Sí. Va. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Va. Bueno, compañeros, pues buenas tardes. Magali y yo les vamos a continuar con los trastornos de la personalidad. En este caso, el grupo B o el clúster B. La que sigue, por favor, ¿no? Y el clúster B, el Kaplan, el DSM-5, lo manejan o lo llaman como el grupo impredecible, o bien el grupo impulsivo, el grupo dramático o el grupo errático. ¿Qué herramientas van a tener estos pacientes pues para llevar a cabo sus formas de ser o lograr sus fines, por así decirlo? La disociación de las palabras, de la información, de los sentimientos, la negación, la escisión, o sea, quieren alejar o se alejan o después ya no, entonces son, pues como dice su nombre, ¿no? Son un tanto impredecibles, ¿no? La sobreactuación también lo tienen el drama, ¿no? Es común en estos pacientes de lo que se le llama el acting out, y tenemos 4 trastornos dentro de este grupo, que es el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline, el trastorno narcisista y el trastorno histriónico. Todos son muy interesantes y la verdad como que aquí también como en el clúster A, todos se parecen entre sí, pero creo que se parecen aún más entre sí que los del clúster A. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a empezar con el trastorno de la personalidad antisocial. Ok. Aquí el paciente pues va a ser incapaz de ajustarse a las normas sociales que pues van a regir a una conducta individual. Pues van a ser impulsivos, egocéntricos, irresponsables, no toleran la frustración, rechazan la autoridad y tienen conciencia, pero realmente no está tan desarrollada. Entonces, muchos dicen que se asocia con criminalidad, porque por lo mismo de que pues básicamente no les importa mucho lo que pueda pasar o las leyes o todo esto, pues pueden cometer algunos actos pues que criminales, por así decirlo, pero no son criminales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí la prevalencia va a ser del 3% en hombres, que puede llegar hasta el 7%. En las mujeres solo va a ser del 1% y entre prisioneros aumenta muchísimo este trastorno, puede llegar hasta el 75%. El trastorno de la personalidad antisocial, se puede juntar con el trastorno de somatización y el alcoholismo. Y bueno, estos se pueden presentar juntos en algunas familias. Este va a ser más frecuente en grupos socioeconómicos pues, más bajos
Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de conducta son factores que a futuro pueden favorecer la tendencia a sufrir este trastorno de la personalidad antisocial. La que sigue, por favor, Brenda. Gracias. Y bueno, los pacientes que tienen este trastorno van a ser muy impulsivos y van a mostrar defectos asociados del yo para la planificación y el juicio. Se observan defectos o lagunas del superyo, su conciencia, como les dije, pues no van a ser conscientes, pero no tanto. Entonces su conciencia va a ser primitiva o poco desarrollada. Y las dificultades de las relaciones de objeto van a ser importantes, van a tener falta de empatía, cariño y confianza. Como les comentaba, pues estos pacientes van a ser muy agresivos, son poco tolerantes a la frustración. Y otras manifestaciones pues pueden incluir sadomasoquismo, narcisismo, o algunos pueden presentar problemas de depresión. La que sigue. Ok, y bueno, manifestaciones, como ya se los he estado comentando, pues van a tener desprecio por los demás y por la ley, por lo cual pues pueden cometer actos ilegales en algún momento de su vida. Pueden engañar, explotar, estafar o manipular a la gente con tal de conseguir lo que ellos quieren. Entonces, pues van a ser muy, muy, muy manipuladores, muy impulsivos, no planifican por adelantado, son irresponsables en términos sociales y económicos. O sea, este paciente puede estar trabajando y de pronto decir, ya no quiero, voy a renunciar, pero ni siquiera tiene otro trabajo o tiene alguna otra propuesta, o sea, solamente se harta, renuncia y ya. Y pues obviamente después de hacer lo que hace no se va a arrepentir, él va a creer que pues estuvo bien y no van a tener empatía por los demás. El diagnóstico se hace mediante los criterios clínicos del DSM-5. Entonces, el paciente debe tener un desprecio persistente por los derechos de los demás. Entonces, esta falta de consideración se va a manifestar con la presencia de más de 3 de los siguientes puntos que tenemos aquí, que puede ser desprecio de la ley, ser engañoso, mentiroso, repetidamente, usar alias, estafar, etcétera, lo que les había comentado que hace con tal de conseguir lo que él quiere, actuar impulsivamente, no planificar futuro, es provocado fácilmente, por lo tanto, pues va a ser agresivo y va a tener peleas físicas constantes, va a ser imprudente, descarga su seguridad o la de los demás, es decir, puede ir manejando y puede ir tomando y a máxima velocidad y no le va a interesar si choca y se mata a él o si mata a alguien más, ¿no? Actúa de manera irresponsable continuamente y, como les comentaba, pues no siente remordimiento. Además de esto, los pacientes deben tener evidencia de que un trastorno de la conducta ha estado presente antes de los 15 años, perdón. Y bueno, este trastorno de la personalidad antisocial solo se va a diagnosticar en personas mayores a 18 años. Por eso es importante esto de preguntarle si tuvo algún trastorno antes de los 15 años. Y bueno, como diagnósticos diferenciales, podemos tener un comportamiento antisocial adulto. Aquí pues no se van a cumplir los criterios del trastorno de la personalidad que les acabo de comentar. Puede que también esta persona tenga trastornos por consumo de sustancias, entonces se van a confundir mucho con los de este trastorno de la personalidad. Pueden tener también discapacidad intelectual y por esto pueden mostrar ciertos rasgos antisociales, pero no van a tener este trastorno. Pueden ser también trastornos psicóticos, trastorno de la personalidad de límite y trastorno de la personalidad narcisista, que ahorita se los vamos a explicar bien. Y bueno, para el tratamiento, pues va a ser una terapia cognitivo-conductual. Y como fármaco se puede administrar litio, valproato o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Y bueno, estaba viendo que se administra más comúnmente el litio. Y bueno, el tratamiento pues va a tener como objetivo alcanzar una meta a corto plazo, y que el paciente, más que mejor, bueno, no es tanto que se le quite, sino que se calme y no pueda llegar a tener algún tipo de consecuencia legal. Entonces, el tratamiento es más que nada para eso. Y pues creo que ya es todo. Ay, bueno, aquí les puse al Guasón pero de esa película, porque no sé si recuerdan que es como... Ay, creo que se trata. Entonces, pues por eso sí los puse. Ay, no Te te oímos te porque trabaste, Magali. no te escuchamos. Ah, que bueno, que les puse a este Guasón, bueno, en especial el de esta película, porque pues no sé si recuerden su actitud, que es como muy, no sé, va con Harley Quinn, maneja como loco, se caen no sé qué es un río o algo así, y después va a rescatar a Harley Quinn, se cae el avión y todo esto, ¿no? Entonces, pues realmente no le importa mucho las consecuencias de lo que esté haciendo. Bueno, antes de que avancen con el trastorno límite. En el trastorno antisocial, sobre todo lo que más destaca va a ser el nulo respeto hacia el derecho del otro, ¿no? Entonces, esa falta de empatía, la ausencia completa de culpa, es lo que más destaca, ¿no? Otra cosa que es importante de aquí, o que es característico y que deben identificar y buscar intencionalmente. ¿Cómo creen que sean estos pacientes? ¿Cómo creen que sean capaces de manipular a los demás? ¿Qué características tendrán que tener? Pues se van con personas que ya saben que previamente han tenido problemas, o han sido abusados de alguna manera, física o mental. O sea, buscan gente vulnerable. Bien. Puede que tengan mucha confianza en sí mismos. Exactamente. Tienen de pronto características muy de personalidad muy buena autoestima, por decirlo de alguna forma. Pero además de eso, suelen ser personas sumamente seductoras, caen bien, de hecho son agradables, son capaces de ganarse la confianza de la gente. Entonces son muy hábiles en cuanto a eso. Entonces, una de las características en el diagnóstico diferencial para un trastorno antisocial es justamente que es seductor, es agradable, es manipulador. O sea, es capaz, como dirían, de llevarse a la bolsa a la gente, ¿no? Entonces, son los clásicos que defraudan a las personas, ¿no? Que llegan y que tienen una labia así impresionante y que entonces los invitan a una inversión en una pirámide y bla, 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 y pues la gente cae redondita, les dan su lana y pum, se escabullen y valiéndoles gorro que la gente les haya dado el ahorro de toda su vida, ¿no? O sea, la culpa no existe, no les interesan las consecuencias de sus actos y pues sí, cometen actos delictivos. Entonces, esa es una de las finuras del trastorno antisocial, que caen bien, que son seductores, que son muy hábiles verbalmente y regularmente también cognitivamente son listos. Pues. Esa es una diferencia importante, ¿vale? Entonces, continuamos. Bueno, y ahora pasamos al trastorno límite de la personalidad. La que sigue, Brenda, por favor. Y bueno, en lo que va a recalcar es que hay una distorsión, una inestabilidad de las relaciones interpersonales con otras personas, pues con los pacientes no se puede relacionar de una manera adecuada. Como les dije, hay una distorsión de la imagen en sí mismo,
a sí mismos. Eso son personas bastante impulsivos y como lo dice su nombre, son están entre un límite, pueden estar entre la psicosis y después a la neurosis. Estos pacientes tienen problemas en manejando la ira, comportamiento, un patrón de relaciones inestables también es muy importante porque no se relacionan con amigos, no se relacionan si quieren pareja, no, es probable que esa pareja tenga muchísimos problemas. Mientras más grande, mientras más grande se va volviendo la persona, más problemas puede llegar a tener en su vida, si llega a casarse en su vida marital. Y bueno, a este trastorno también se le llama esquizofrenia ambulatoria, personalidad como sí, que realmente no entendí porque este nombre, a esquizofrenia ambulatoria pseudoneurótica y un trastorno de carácter psicótico. La que sigue, por favor. Y bueno, afecta o se dice que este trastorno va a afectar en general al 2% de la población o que van a tener en algún momento algún episodio de este tipo de trastorno. Es más común sobre todo en mujeres. Y de igual forma, como nos decía Magali, con el trastorno previo, es mejor que se diagnostique después, ya así bien después de los 18 años de edad. Hay que estar viendo a los pacientes, cómo fue su adolescencia, qué antecedentes tiene, porque normalmente en estos tipos de pacientes tenemos antecedentes heredofamiliares de depresión, del estado de ánimo como lo sería la ansiedad, trastorno bipolar, o bien que haya habido abuso de sustancias, que los pacientes hayan tenido abuso físico, sexual o algún proceso de abandono en su infancia. Ya les dije, es más común en adolescentes, que es como cuando son un poquito más inestables, y aquí en los adolescentes es cuando están más presentes las ideas suicidas. Conforme van creciendo en edad, sí pueden seguir siendo inestables, pero como que esas ideas, ganas de suicidio disminuyen bastantito, como que se aplacan. Y bueno, también se le atribuyen algunos factores propios ya, como lo sería que la serotonina está defectuosa, o bien cambios en áreas reguladoras de las emociones, de los impulsos y de la ira, principalmente por lesiones perinatales, pero esto como que todavía se está como que investigando a ver si sí es cierto que estas lesiones perinatales tienen algún factor muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo que si ustedes lo buscan, dicen que la actriz Angelina Jolie llega a tener o puede tener este tipo de trastorno realmente. Se me hizo muy interesante esta expo porque te aparecen muchos famosos, muchos personajes, entonces es como de, órale, como que Angelina Jolie, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? Dicen que, pues, luego no dicen su vida, su infancia y todo lo demás, pero realmente que Angelina se hace dependiente a sus parejas y que después las odia y que después terminan en juzgado y es como de, ok, entonces conforme vamos viendo los criterios que toma el DSM-5, vamos viendo que pues quizás sí, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a la psicodinámica, estos pacientes usan la escisión. ¿Qué es la escisión? Categorizan. Para ellos es sí o no, bueno o malo, no hay un punto intermedio. Entonces ellos van a categorizar a las personas entre buenos y malos, de acuerdo ahora sí que a los criterios del propio paciente. Después de que ya los categorizó, viene la idealización primitiva en la cual sigue categorizando, pero ya con culpa de, ay, no, a lo mejor y no es malo esta persona y yo categorizándolo así o pensando que es así, o a lo mejor es bueno, pero no creo que sea tan bueno. Ya empieza a sentir pequeños sentimientos de culpa. Después, ya que terminó de categorizar, viene la identificación proyectiva, en la cual ya dice, ok, este es malo, entonces es malo, tiene que ser, no sé, manipulador, chantajista, y entonces ya te pone una etiqueta, aunque no seas así, esta persona ya te etiquetó de esa forma, y hasta propicia ella o fomenta que tú actúes de esa forma, pues, con esta persona, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr su punto de que si era malo, hice esto y resultó que sí era malo la persona, pero a veces lo que pasa con las personas que resultan ser malas para esta persona es porque o ya se cansaron o los lleva a su límite, entonces pues reaccionan de una manera normal, ¿no?
Después viene el periodo de agresividad. Cuando tú ya respondes, el paciente se torna agresivo, es lo que es el splitting de sí, no hay puntos intermedios, está siendo malo conmigo, bueno. Y después viene un temor. Este temor principalmente se da por pensamientos de abandono, sea un abandono real o sea un abandono imaginario. El paciente ya empieza a tener muchísimo miedo de que lo vayas a dejar solo, ya desarrolló dependencia. Y después viene la culpabilidad. Ahora sí que vamos a ponerlo así, ya que la persona que le importaba al paciente se fue, viene la culpa por parte de la paciente, donde siente odio a sí mismo, aversión a sí misma, la imagen está autodañada, ahí tiene un fuerte sentimiento de culpa de por qué lo alejé, es que yo siempre hago esto y no debí de haberlo hecho esta vez, pero soy así, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que nos da principalmente el resultado de una disfunción en todas sus relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. Un ejemplo aquí también les pongo es Harvey Dent, Dos Caras, que si nos vamos a su infancia, tuvo abuso psicológico, abuso físico, y después sí nos lo presentan como quizás un gran abogado, creo que es fiscal, no me acuerdo, y después de que tiene el accidente, para él ya no hay un punto intermedio, eres bueno, eres malo, y él se ayuda, pues te acordamos, por medio de la monedita, creo que tiene una moneda para ver si te mata o no te mata, porque pues para él ya no hay un punto intermedio. Ya su imagen también ya está autodañada de sí mismo, siente culpa porque también creo que fallece su novia, su esposa, no me acuerdo, entonces pues eso propicia todo esto, ¿no? Su abandono. La que sigue, por favor. En cuanto a sus criterios, debemos de tener 5 o más de los siguientes, que el paciente, ya les dije, presenta un fuerte pensamiento de abandono, relaciones interpersonales difíciles, inestables, alternación de la identidad de sí mismo o autoimagen dañada, impulsividad, son altamente impulsivos. Es lo que les decía de la tendencia a los suicidios en los adolescentes, pero también pueden ser altamente impulsivos en su economía, en las relaciones sexuales, abuso de sustancias, pueden ser conductores frenéticos, se pueden llegar a dar atracones de comida, y aquí es cuando empezamos ya a confundir este trastorno con, no sé, por ejemplo, trastornos como bulimia, toxicomanía, ninfomanía, etcétera, ¿no? Comportamiento suicida recurrente, tiene inestabilidad afectiva debido a porque tuvo algún proceso, algún abuso físico emocional, puede tener episodios muy felices, y un ejemplo es, un día te quieren, y al día siguiente no quieren saber de ti, y es como de, hora, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, pero no es por algo que tú hayas hecho, sino es porque su trastorno, así sus episodios, pues son pues impredecibles, ¿no? Ira inapropiada, tienen un mal manejo de esto y puede llegar a ser intensa. Conocí a una así. Ideación paranoide transitoria, que puede estar relacionada con el estrés, y bueno, estas personas no toleran el estrés, no toleran las críticas, no toleran estar solos, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, porfa. Y bueno, aquí una imagen de lo que sería miedo al abandono, episodios dramáticos, pérdida de su propio control, impulsividad, autodestrucción, inestabilidad, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se los pongo, lo que podría padecer más comúnmente esta paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, un ejemplo también yéndonos con lo de Magali sería Harley Quinn, que también está en combinación con un trastorno histriónico, la Harley Quinn, pero en la Harley Quinn lo que podemos rescatarle del límite límite es la inestabilidad emocional que presenta, la impulsividad, las imprudencias, las relaciones un poquito inestables, que no es no hay gris, es solamente blanco o negro, que también tiene distorsión de no sabe quién es dependiente al guasón, acepta cualquier humillación y todo por estar nada más con él. Entonces, pues, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no?
La que sigue, por favor. Otra vez. La que sigue, por favor. Lo rescatable de Harley Quinn es que es psiquiatra. Eso Ah, es lo rescatable de Harley Quinn y que es muy guapa, obviamente. Obviamente, Margot. Pero bueno, el diagnóstico, pues ya les dije, 5 o más criterios del DSM-5 actualmente, después quién sabe qué le vayan a agregar o quitar. La historia clínica psiquiátrica, la edad de aparición, la progresión, episodios previos, tratamientos si ha recibido, diagnósticos previos, como les dije, se empieza a manifestar como 12 años, pero hasta los 18 años podemos dar un diagnóstico certero. Entonces vamos a tomar en cuenta todo esto que tuvo, los antecedentes heredofamiliares, sobre todo los de abuso, de abandono, y los antecedentes personales patológicos, principalmente si hubo alguna lesión, algún trauma perinatal, como les comenté anteriormente. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es si no lo conocen, es Tony Montana, de Scarface, que se me o sí tiene que no maneja la ira muy bien. La película es muy buena, de hecho es muy buena la película, sobre todo la escena final, pero bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? De este tipo de trastorno. La que sigue, por. Y bueno, si se dan cuenta, tiene muchísimos más diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener toda la gama de emociones en un día, en 2 días, pasando desde un episodio depresivo mayor, un trastorno psicótico, esquizotípico, antisocial, paranoide, histrónico, un trastorno dependiente. También puede ser un cambio de personalidad por alguna enfermedad que esté presentando, un trastorno de tipo bipolar. En fin, entonces, pues tenemos un trastorno bulímico por los atracones que puede llegar a tener. Entonces, pues sí tenemos que tener la certeza de que es un trastorno límite de la personalidad. Considero yo, no sé, que este es uno de los trastornos un poquito más difíciles de diagnosticar por la amplia gama o el gran parecido que tiene con otros trastornos. La que sigue, por favor. Los tratamientos pues se dividen básicamente en el farmacológico y el psicológico. En el psicológico tenemos la terapia cognitivo-conductual, principalmente para manejar esos impulsos tan extremos, la agresividad, el manejo de la ira. La terapia psicológica en estos pacientes, debido a que pues tienen una mala imagen de sí mismos, las regresiones son muy frecuentes. Entonces ya estamos llegando al final, se regresó, ¿no? Esto es como de, ok, hay que tenerles mucha paciencia, porque pues hay que entender pues su trastorno, ¿no? Entender la psicodinámica también es importante. La terapia grupal para que puedan ayudar a relacionarse pues con otras personas y crear pues o quitar esa inestabilidad. Y las medidas de apoyo familiar, amistades, personas cercanas pues son muy importantes, ¿no? Para apoyar a estas personas. No, quizás no decirles todo va a estar bien, pero sí ayudarlos a tranquilizarlos cuando tengan ataques, calmarlos, estar ahí para ellos, escucharlos, etcétera, ¿no? Ayudan, en cuanto al farmacológico, tenemos todos estos, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, los ansiolíticos, los antipsicóticos, pero estos no curan el trastorno límite de la personalidad. Estos lo único que nos van a ayudar es a controlar la sintomatología que puede llegar a, pues, la gran sintomatología que pueden llegar a presentar estos pacientes. ¿A qué sigue, por favor? Ok, antes de que pasen al que sigue. Decía Santiago, es el que puede ser el trastorno más difícil de diagnosticar. Creo que es al revés. Es el más fácil de diagnosticar. Si bien es como una ensalada este trastorno, regularmente los síntomas son tan floridos, tan floridos que pareciera así que llegan las mujeres, porque en realidad sí es como mucho más frecuente en mujeres, pero no se crean, también hay hombres, pero llegan así de libro, o sea, pareciera que pareciera que se hubieran leído los criterios y llegan y te los relatan, ¿no? Porque quien tiene trastorno límite de personalidad no va a pasar desapercibido. Entonces, sí es como muy fácil de identificar, porque realmente es como cuando tuvieran diabetes, así,
polifagia, polidipsia, poliuria, así. Entonces, así es el trastorno límite. Te van a decir los síntomas así de corridito, pero va a haber síntomas que son muy característicos, o sea, que si se los dicen, ya ustedes desde ahí tienen que seguir el hilo. Sobre todo, los sentimientos crónicos de vacío, las relaciones interpersonales inestables, que aquí no es únicamente las relaciones de pareja, o sea, son relaciones interpersonales inestables. Esto quiere decir que ellos tienen relaciones tormentosas en todo tipo de relaciones. O sea, son de amor y odio con los amigos, de amor y odio con la familia, de amor y odio evidentemente con las parejas, también en el trabajo, en el aspecto laboral. Son personas realmente inadaptadas, ¿no? En ningún lugar caben. O sea, y lo peor es que ellos consideran que los demás son los que tienen el problema, ¿no? Pero llega un momento en el que los tienes que confrontar y tienes que decirles, bueno, estás teniendo problemas con tu pareja, con tus amigos, en el trabajo, entonces, ¿quién será el problema? ¿Todos los demás o tú? Y así son, o sea, ellos no tienen la conciencia de que el problema son ellos, sino todo lo van a volcar alrededor, ¿no? En el contexto. Son sumamente ambivalentes, como dijo Santiago, es sí o no, hoy te aman, al rato te odian, son muy felices, pero al rato ya se quieren morir, entonces así se van al extremo, de un lado al otro. Decía Santiago, de un día a otro, no, inclusive de un momento a otro, o sea, en una hora pueden pasar por todos los estados de ánimo posibles. Entonces es gente sumamente así como tal, inestable, fronterizos entre la psicosis y la depresión y entre la ansiedad y la abulia y así, completamente sumamente impulsivos, muy disfuncionales. Es todo un reto el manejo de un paciente, de una paciente con trastorno límite de personalidad. Es muy importante que la sepan identificar o lo sepan identificar, porque va a ser muy frecuente, por ejemplo, que los encuentren en el servicio de urgencias, en el internado, ¿no? Van a llegar con intentos suicidas, con autolesiones, con conductas manipulatorias, después del pleito con la familia, con el novio, y no sé si cambió el criterio de la edad en el DSM-5, pero hasta donde yo recuerdo, es el único de los trastornos de personalidad que se puede diagnosticar antes de los 18 años. Pero déjenme checar, después se los confirmo. Pero según yo, es el único que se puede diagnosticar incluso antes de los 18. ¿Qué más? Ya recordé. El mismo trastorno de personalidad, se pueden encontrar como 3 variantes del trastorno de personalidad tipo límite. Uno que tiene como ciertas características o cierto grado más de síntomas afectivos. Entonces, estas pacientes límites suelen ser como más dependientes, que tienden más a los síntomas depresivos, muy emotivas, inseguras, con más miedo al abandono, ¿no? Es como cuando predominan como más los síntomas muy más afectivos, más depresivos. El otro, la otra variante pueden ser pacientes que se van más a la parte como psicótica, como de pobre control de impulsos. Ellas suelen ser más impulsivas, más disruptivas, que suelen tener más errores de juicio, más promiscuas, con conductas de riesgo, que tienden más a ser acting out. El acting out es el paso a la acción, el actuar sin darse cuenta de lo que hicieron, ¿no? Entonces, es de pronto que salen disparadas de la casa, en ropa interior, después del pleito, y fueron y golpearon a la suegra, cosas así, y ay, no, pues ya ni se acuerdan, ¿no? De todo lo que hicieron ese día porque estaban con el enojo al máximo, a la máxima potencia. Y el último son los que tienen como, el último grupito es como las que tienen
una mayor predominancia de síntomas como disociativos. Entonces tienen como más distorsión de la imagen corporal, tienden a hacer como despersonalizaciones, a tener síntomas como pseudoneurológicos que hacen crisis conversivas y cosas así, ¿no? Entonces, como que también hay ciertas distinciones entre los tipos de trastorno límite. Y uno de los síntomas antecedentes súper relevantes, súper importantes en estas pacientes, es que sí en un altísimo porcentaje suelen tener un antecedente de abuso en la infancia, regularmente de abuso sexual. También puede ser físico, pero es muy, muy frecuente que haya habido abuso sexual. ¿Sale? Entonces, continuamos. Doctora, ¿y se puede confundir con el trastorno bipolar en este caso? Sí, sí, de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, justamente por esta ambivalencia y por estos cambios tan marcados en el estado de ánimo. ¿Cuál sería la diferencia importante entre estos? Pues que los cambios en el trastorno bipolar van a ser más prolongados. O sea, aquí no va a ser de que cambien de la euforia a la tristeza en un momento, sino el trastorno bipolar tiene episodios como mucho más marcados. O sea, un episodio en manía va a durar más de 3 días, una semana de duración. Y en el trastorno límite oscilan en horas, ¿no? En un momento están bien felices con el novio y al rato ya los están cacheteando, ¿no? Así. Entonces, eso es una de las características. Otra, así como les mencioné en la cuestión del antisocial, que es muy seductor y que cae bien, el paciente con trastorno bipolar también es así. El paciente con trastorno bipolar te cae bien, de verdad. O sea, tú los escuchas hablar y suelen ser seductores, caen bien, de verdad, tienen una energía padre, hasta eso el paciente con trastorno bipolar. Entonces, eso también es algo que se siente. El paciente con trastorno bipolar es agradable, te cae bien, es seductor y es listo, inclusive, o sea, por generalizar, ¿no? Pero la paciente con trastorno límite, no, esos pacientes te caen mal, o sea, suele haber así, es muy característico que es una paciente que suele sacarte de tus casillas, ¿no? Porque son perseverantes, son muy demandantes de atención, son pacientes dependientes, suelen crear dependencia con el terapeuta, con el médico. Entonces, las pacientes con trastorno límite usualmente suelen no ser agradables. Entonces, esa es otra de las características importantes y una de las diferencias muy, muy importantes para hacer el diagnóstico diferencial con el paciente de trastorno bipolar. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, y pasamos al siguiente trastorno, que es el trastorno histriónico. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ¿qué va a caracterizar a este tipo de trastorno histriónico? Un patrón dominante de emoción excesiva, de búsqueda de la atención. Se confunde un poquito con el trastorno narcisista, pero ahorita vamos a ver sus diferencias. Y de hecho, aquí antes de que se me olvide, les pongo a la Kim Kardashian, porque como que lo asocian con eso, y de hecho, pues, la verdad no sé de la vida de Kim Kardashian. Me metí ahorita a buscar Kim Kardashian y me apareció, espérenme tantito, dice, Kim Kardashian presume nueva y excéntrica joya en los dientes. Órale, como que ¿cómo decirlo? Me recalca el punto de que sí pertenece a este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, como de, órale, en los dientes. Pero bueno, son dramáticos, extrovertidos, pero también no pueden relacionarse de manera profunda y duradera con otras personas, son altamente vanidosos, egocéntricos, son bastante volubles, tienden a aburrirse con facilidad de la rutina, tienden a tener conductas un tanto inmaduras, pueden llegar a ser dependientes, son también seductores, como lo vamos a ver ahorita. Y bueno, ya les dije, dificultad para mantener relaciones duraderas, a diferencia del límite, sí pueden mantenerlas, pero como que les aburre, se cansan de la rutina, y es como de, órale. Es ligeramente más común en mujeres, sin embargo, se ha visto que en hombres también es bastante común, pero está subdiagnosticado, ¿no?
Entonces, como que se le atribuye un poquito más nada más por esta parte de su diagnosticado, se le atribuye un poquito más a las mujeres y se ha asociado a que hay antecedentes cercanos de seducción o dramatismo, como lo vamos a ver pues después. La que sigue, por favor. En cuanto a su dinámica, psicodinámica, tienen la fantasía de actuar un papel. Ellas piensan que están interpretando algo con un estilo emocional, dramático, tienen bastantes gesticulaciones, usan mucho las manos, la cara, las facies, pero son realmente, sus defensas realmente para esto, o la razón por la que hacen todo esto es por represión, regresión, identificación propia, conversión, disociación, negación. Ellos hacen todo esto pues para evitar pues todos estos pasos, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, digamos, tenemos que la niña o la mujer tiene una relación difícil con la madre, pero una buena relación con el padre y viceversa, ¿no? Entonces, por eso aquí les pongo que es una relación ambivalente y seductora con el padre del sexo opuesto. Es como que la mima, que la consiente, y digamos, con su madre, pues a lo mejor se pelea todo el tiempo, la andan criticando, no se respetan, no se toleran, etcétera. Tienen una fijación en la etapa genital temprana, tienen rasgos orales prominentes, lo que les decía de las gesticulaciones, pero sin embargo, a pesar de que son altamente seductores, coquetos, pues tienen un miedo a la sexualidad, y esto se ve muy, muy fácilmente en su dificultad para mantener esas relaciones íntimas o personales, pues con tanto tiempo. La que sigue, por favor. Las causas a las que se les puede atribuir esto es si es mujer, que tenga un padre distante y poco afectuoso, o que pues, de plano no le ponga atención, o bien que tenga una madre seductora y es un patrón que ella pues aprendió, pues mi mamá lo hace, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Bueno, es heredable, pues realmente es cuestionable, es más un poquito más aprendido, ¿no? En cuanto a la madre, o al padre en caso de que sea hombre, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, si nos vamos a su etiología, vemos que lo que quiere realmente si es mujer, va a querer atención de los hombres, bueno, un poquito más de los hombres que de las mujeres, ¿no? Sin embargo, si tiene atención de ambos, pues mejor para ella, porque lo que quiere ser es el centro de atención, y viceversa si es hombre. ¿Cómo vamos a diagnosticar y qué vamos a tener en sus manifestaciones? Al menos 5 o más de lo siguiente, que sería inquietud cuando no es el centro de atención, tendencia a fraternizar de una manera sexualmente sugestiva, que dicen que es coqueta, que, bueno, las demás palabras que usamos, ¿no? Es emocionalmente voluble, superficial, uso de mejoras, le importa mucho la apariencia personal. Por ahí dicen también que es dependiente. No es que sea dependiente de alguien, más sí es dependiente de ser el centro de atención, de que la consideren atractiva, de que le consideren pues bonita. Tiene un discurso nebuloso, pero que de contenido vago. O sea, te puede hablar muy bien, te puede hablar con palabras muy wow, muy acá, pero si tú le preguntas, a ver, descríbemelo, es que, pues así, ¿no? Ok, va, está bien chido. Y bueno, es de fácil impresionabilidad, principalmente por aquellas cosas que ella quiera. Tiene tendencias a seguir mucho la moda, va a querer siempre lo último, lo de novedad, que el iPhone 12, yo lo quiero, que estos zapatos, yo los quiero, pues, me voy a ver pues muy bien, etcétera, ¿no? Y percepción sesgada de la intimidad de las relaciones ordinarias. Básicamente le va a importarse el centro de atención, no es que sea totalmente egocentrista, nada más quiere que hacerse notar. La que sigue, por favor. Bueno, algunos ejemplos serían La Máscara. Si vemos la película, vemos que tiene una alta tendencia a los movimientos coquetos, promiscuos, sugerentes, tiene un alto ímpetu sexual, vemos que es altamente dramático para ser el centro de atención. Jack Sparrow, que es otro ejemplo, en el cual también sabemos que es coqueto, tiene conflictos, pues si no es un poquito el centro de atención, está en un constante
conflicto con serlo, y bueno, Regina George, que igualmente piensa que la gente debería estar obsesionada con ella, siendo el centro de atención, pero realmente no le importan los demás, no, nada más le importa ella y que le pongan atención a ella. Tiene, pues, en este caso, problemas con su cuerpo, por la moda, y bueno, vemos también que su mamá es medio coqueta, que su papá es distante de ella, entonces, pues, podría ser un patrón. La que sigue, por favor. El diagnóstico son los criterios del DSM-5. Otra cosa que nos ayuda mucho es su papel de princesa. En el caso de los hombres, es su papel de víctima, de princeso, ¿no? Su papel de víctima es muy característico de estos pacientes. No logran la intimidad emocional, manipulan. Si no quiero que esa persona se vaya, te voy a manipular. ¿Cómo? Bueno, pues me voy a poner mi mejor vestido, la mejor ropa, me voy a arreglar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no me haces caso, pues me voy al bar, me voy al antro, sea hombre, sea mujer, y voy pues a coquetear, ¿no? Tienden a no llevarse bien con los de su mismo sexo, principalmente, digamos, si una mujer, y digo, no me van a dejar mentir, la verdad, porque eso pasa, si una mujer se viste bien, y va con un amigo, y ese amigo tiene novia, pues la novia va a decir, no, espérate, quítate, vente, vámonos. Entonces, por eso no se va a llevar bien con los principalmente por los de su mismo sexo, y su objetivo van a ser, pues, los del sexo opuesto, ¿no? Si hay, si no tiene atención, pues podemos decir que tendría el síndrome de Tinkerbell, ¿no? Donde se muere si no le dan atención. Y bueno, hay que considerar en este caso los factores culturales, porque qué tal que, no sé, y estoy suponiendo así hablando al aire, qué tal que en la India, en África, pues ser coqueto es normal en esa comunidad, ¿no? Digámoslo así, pero aquí no. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de factores culturales principalmente, y no solo con otros trastornos, pues también es importante tener el contexto cultural de la región principalmente. La que sigue, por favor. Aquí en México, pues no es como que digas, oh, wow, ¿no? Entonces, pues sí sería un dato. Diagnósticos diferenciales, el trastorno límite de la personalidad, pero estos pueden estar habitando, pues, juntitos. En caso de que, pues, no tenga la atención deseada, estas personas caen en la desesperación y pueden llegar a los rasgos suicidas o automutilantes, que sería lo de cortarse. Puede llegar o está muy en relación con un trastorno de somatización, donde empieza ya ahora sí a tener dolores reales, vamos a decirlo así. Puede llegar a tener trastornos de conversión y un trastorno de la personalidad dependiente, pero como ya les dije, no es tanto que sea dependiente, es más su dependencia a la atención de las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, de igual forma es psicológico y farmacológico. En cuanto al farmacológico, de nueva forma es para tratar todos los síntomas, no para curarlo. Y aquí les pongo una lista de algunos trastornos y de los fármacos que se podrían, o los tipos, las familias de fármacos que se pueden usar. Y bueno, en estos casos del tratamiento psicológico, la terapia psicológica individual, para tratar aquellos aspectos más profundos y controlar el drama. Las medidas de apoyo y familiar y amistades nuevamente las tomamos en cuenta. Y bueno, este trastorno tiene realmente buen pronóstico, pero pues es variable dependiendo de los factores, lo que esté expuesto, su medio ambiente, su contexto. Y bueno, se dice que se van atenuando los rasgos con la edad. Mientras más grande sea, pues se espera que disminuyan estos síntomas, y pues mientras más joven, pues vemos a Regina George, ¿no? Es joven, entonces pues está en el boom de todo esto. Y la que sigue, por favor. Y ya. Ok, bueno, pues el trastorno de personalidad histriónico, justamente creo que dio muy buenos ejemplos Santiago. Es gente como muy superficial, por decirlo así. Como que lo que más le importa es la cuestión de las apariencias, y en efecto ser el centro de atención. Entonces, si no tiene atención, pues la va a buscar. ¿Y cómo la va a buscar? Pues explotando, por decirlo así, sus atributos, ¿no?
Entonces, va a ser gente sumamente seductora que va a tender a sexualizar, a sexualizarse en realidad. Entonces, buscan la atención de esta forma y pues regularmente les funciona, ¿no? Entonces, pero es gente con, como les decía, muy superficial. Entonces, de pronto puede decir, estar en una conversación y decir, no, bueno, es que esta persona es súper guau, ¿no? Y me cae súper bien, y es fabuloso, y me encanta estar con él, y bla, bla, bla. Y en el momento que ustedes les preguntan, oye, ¿pero por qué te cae bien? Ah, pues porque es muy cool, y ya, ¿no? Pero no les van a decir absolutamente nada de esta persona. O sea, no van a decir qué realmente les interesa de X persona o de X tema o de X libro. Simplemente es como que las personas que se juzgan por la portada, ¿no? Entonces, es gente muy superficial, muy vana, muy, tienden a ser muy infantiles. Y pues sí, en efecto suelen caer mal, principalmente entre las personas del mismo género, ¿no? Y suelen ser populares con el otro. Entonces, así, es como lo más clásico. Pues continuamos. Y bueno, ya por último vamos a ver el trastorno narcisista. Y bueno, creo que todos hemos conocido a una persona que se siente la mejor del planeta y que le encanta que le estén adulando y siempre yo, y yo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos pacientes pues se van a caracterizar por un patrón general de grandeza. Ellos necesitan que los estés adulando todo el tiempo y tienen falta de empatía pues, por las demás personas. Esta grandeza que sienten a menudo es una compensación de un sentimiento de inferioridad. O sea, ellos por dentro se creen menos, pero por fuera es todo lo contrario. Ellos se creen perfectos siempre. Y bueno, esto también lo hacen para defenderse frente a algún tipo de agresión primitiva. Y bueno, se dice que hay un componente hereditario significativo para este trastorno y también algo que influye es cómo te educan o cómo te tratan tus cuidadores, ya sean tus papás o quien te haya cuidado en la infancia. Puede que tus papás hayan sido demasiado críticos contigo, demasiado exigentes para lo que sea que hicieras, que te regañaran y te dijeran que lo tenías que hacer mejor y mejor y mejor. O puede ser por el lado contrario, que sería un exceso de alabanza, ¿no? De que aunque sepan los papás que los niños están mal o están haciendo algo que pues, no es bueno, no sé, ellos siempre sí, tú eres el mejor y siempre lo vas a hacer y que nadie te diga lo contrario, ¿no? Entonces los niños crecen con esa idea. La que sí, por favor. Gracias. Y bueno, estos pacientes pues van a tener un sentido exagerado del valor de uno mismo, una posición imaginaria de que tiene un gran poder, inteligencia, glamour u otras cualidades ventajosas. Necesitan, como ya les dije, que los estén adulando, tienen un sentido de privilegio. ¿Qué más? Son muy celosas de otros, como arrogantes también son, entonces puede que tengan amigos, pero si el amigo sale mejor que él en calificaciones o en lo que sea, pues es como de, sí, pero yo soy mejor, ¿no? Siempre él va a creer que es mejor. La que sí, ¿verdad? Y bueno, el diagnóstico se va a hacer mediante los criterios del DSM-5. Y bueno, los pacientes deben tener un patrón persistente de grandeza, necesidad de adulación, falta de empatía y debe de tener más de 5 puntos de los que están aquí. Entonces puede ser que tenga necesidad de ser admirado incondicionalmente, un sentido del derecho, explotación de los demás para lograr sus propios objetivos, una falta de empatía, arrogancia, soberbia, envidia,
Y bueno, estos síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana generalmente. La que sigue, por favor. Y bueno, como diagnósticos diferenciales tenemos el trastorno de la personalidad antisocial, solo que a comparación de este del que estamos hablando, en la de antisocial el paciente pues va a ignorar abiertamente la ley y los derechos de los demás, como ya les había comentado. También uno es la esquizofrenia paranoide, pero aquí el paciente va a presentar delirios manifiestos. También puede confundirse con un trastorno de la personalidad límite, solo que aquí el paciente va a presentar mayor emocionalidad e inestabilidad en el de la personalidad límite. Y también se puede confundir con un trastorno de la personalidad histriónica. Y aquí, a diferencia del que estamos hablando, pues el paciente va a mostrar más emoción, como ya nos había comentado Santiago. Y bueno, como tratamiento, hacer un tratamiento psicológico. Se recomienda que estos pacientes tomen terapia en grupo, pues para que empiecen a crear una respuesta empática hacia los otros, y empiecen a cambiar un poquito más su forma de ser. Y como farmacológico, pues el litio ha resultado útil para pacientes con estos estados oscilatorios de ánimo, y también se pueden prescribir antidepresivos, pero si se sospecha que este paciente pues también sufre de depresión. Y bueno, como personaje, bueno, yo creo que podía ser Tony Stark, pero al final Tony sí muestra empatía. O sea, es verdad que tiene un sentido de grandeza muy así, wow, de que él cree que es el mejor y todo, pero al final creo yo que pues sí es empático, ¿no? Pero no sé. Y es que sí, estuve buscando más ejemplos, pero todos eran muy confusos, o sea, todos se parecían a cualquiera de los cuatro de los que hemos estado hablando. Entonces, Tony Stark es como que el que más me pareció que se asemeja a esto. Y pues creo que ya se ve. Bueno, pues en el trastorno narcisista, el rasgo más característico es justamente la soberbia, el sentir como tal que ni el suelo los merece, ¿no? Ellos se sienten merecedores, son los perfectos, los más inteligentes, eh, pues en sí, principalmente eso. No sé si tengan alguna duda, algo que ¿Cómo quieran nos agregar. diferenciamos del narcisista del histriónico? Podría ser de que los narcisistas siempre tratan como de ser ventajosos, o sea, como de que de la adulación salga algo que los beneficie a ellos, y en cambio los histriónicos son como, o sea, sí son sexuales muy extravagantes, pero pues no buscan como que aventajarse de los demás, sino que como que solamente buscan que la atención, ¿no? Así Porque es. si no se entristecen, se extinguen como campanita. Exactamente, sí. Les decía que el histriónico es como muy superfluo, o sea, lo único que le interesa es como el aspecto, la atención, que lo observen, ¿no? Pero el narcisista, él sí quiere estar empoderado, por decirlo así, estar por arriba de los demás. ¿Algo más? Todo bien, doctora. Ok, bueno, ahora la tarea va a ser un poco diferente. Les voy a pedir que vean la película de Inocencia Interrumpida. ¿Me lo puedo Justamente repetir? No lo escuché. Inocencia Interrumpida. Justamente es con Angelina Jolie. Es una película ya bastante viejita, pero la van a ver y van a elegir algún punto de la película y me van a hacer el examen mental justamente del personaje de Angelina Jolie, ¿vale? Y obviamente me van a decir
a qué diagnóstico tiene esta mujer. Entonces me van a hacer su examen mental en algún punto de la película en específico, porque no puede ser en toda la película. Recuerden que el examen mental es justo de un momento. ¿Y qué diagnóstico consideran que tiene esta paciente? ¿Vale? ¿Alguna duda? Pregunta, reclamación. ¿Tampoco? Ocupamos también, bueno, solamente es el examen mental, ¿verdad? Sí, solo el examen mental y el diagnóstico. Y el diagnóstico nada más de qué trastorno consideran que tiene. O sea, no diagnóstico por ejes, ¿no? Sí, esa era mi duda. Ok. No. ¿Sale? Vale, También, pues. igual durante toda la semana tienen la oportunidad para enviarlo. Creo que ya les empecé a enviar lo de las tareas previas, todavía no acabo, pero ahí las voy leyendo poco a poco. ¿Qué más les iba a decir? Pues igual, la próxima clase empezamos con un caso clínico y porque creo que sí, de alguna forma queda un poquito más claro, ¿no? Sí. Así con el caso clínico, ¿vale? Entonces, pues, no sé si quieren decir algo más. ¿No? ¿Todo bien? ¿Tenemos hasta el jueves o hasta el fin de semana? No, hasta el jueves. Sí, tienen para cada tarea hasta la otra semana. Hasta la otra, ¿va? Sí, porque si no, Irán me reclama. Doctora, No, oiga, ¿el examen cuándo es? Disculpe. Ay, ya no me acuerdo. ¿De la próxima semana? No sé, por algún lugar tenemos el calendario, ¿no? O hasta que regresemos de vacaciones. Es que no me acuerdo cuándo tengo que entregar calificaciones. De todas maneras, no pasa nada. ¿No pasa nada? Nah, no, nunca. Así nos hacen varios. Si quieren más relajados, nos vemos después de vacaciones. Bronco. Y porque si no vamos a estar muy apresurados. Pero cuando, bueno, les confirmo, déjenme checar bien el calendario. Porque según aquí, pues ni siquiera les puse, ¿o sí? ¿Cuándo era el examen? No. Bueno, lo checo y les aviso, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos, doctora. Nos vemos. Gracias.